Sean bienvenidas y bienvenidos a este nuevo encuentro del ciclo Conversaciones Constituyentes en el Campanil, que organiza la Universidad de Concepción a través del programa Foro Constituyente, en conjunto con la Vicerrectoría de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio y su red Alumni UDEC. El propósito de este espacio, como ustedes saben, es tratar distintas temáticas que son de interés público en el marco del proceso constituyente que se está desarrollando en nuestro país. Y como universidad y fiel a su vocación pública de ya 103 años, estamos muy comprometidos con generar espacios de participación que permitan aportar a la reflexión y difundir las propuestas elaboradas por las distintas comisiones de la Convención Constitucional para la redacción de la nueva Carta Magna chilena. Queremos invitar a la comunidad entonces a estar informada sobre las etapas de este proceso constituyente, sus avances y los contenidos para estar informados en el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre. Daremos inicio al coloquio de hoy que hemos denominado Niñez y Adolescencia en la Nueva Constitución. Esta conversación está siendo transmitida por Facebook Live UDEC y Facebook Live Alumni UDEC y quedará grabada en las web alumni.udec.cl y foroconstituyente.udec.cl. Queremos invitarles a que nos ayuden a compartir en sus redes sociales con los hashtags Conversaciones Constituyentes Campanil, Alumni UDEC, Foro Constituyente UDEC. Este encuentro es una conversación entre las y los panelistas invitados, pero también con quienes se suman a través de las diferentes plataformas de nuestra universidad, y es por ello que los invito a quienes están en la plataforma Zoom Reuna a dejar sus consultas en la sección de preguntas y respuestas que está ubicada en la parte inferior de su pantalla, y a quienes nos siguen a través de Facebook, canalizar sus preguntas en el chat de comentarios. Para iniciar esta conversación queremos saludar a nuestras y nuestro invitado, quienes les agradecemos su participación para reflexionar con sus miradas y experiencias sobre la histórica oportunidad que tenemos de generar un borrador de nueva constitución que establezca un nuevo trato con niñas, niños y adolescentes, otorgando los reconocimientos constitucional como sujetos de derecho, de acuerdo a lo que dicta la Convención sobre Derechos del Niño, tratado ratificado por Chile ya hace más de 30 años y que la UNICEF ha recomendado que sean visibilizados como sujetos de derecho y como un grupo prioritario en todas las reformas legales e institucionales que emprenda el país. Así que queremos saludar muy cariñosamente a Soledad Larraín, a Gladys Valdés, a Francisco Entrada. Muchas gracias por participar en este espacio. Y ahora le damos una cordial bienvenida a la doctora Jimena Coche Marchetti, directora del programa Foro Constituyente de la Universidad de Concepción y vicerrectora de Relaciones Institucionales y de Vinculación con el Medio de nuestra universidad. Así que, estimada Jimena, muy bienvenida. Muchas gracias, Moira. Un saludo afectuoso desde Concepción a quienes están acompañándonos en este nuevo webinar, en esta nueva conversación constituyente desde el Campanil. De manera especial agradeciendo siempre al equipo que lidera Moira, que hace posible entonces que tengamos esta actividad. De forma especial además hoy día en la persona de mi querida colega y amiga Cecilia Pérez, ¿cierto? Agradecer al programa de infancia de la Universidad de Concepción, del que formamos parte quienes estamos aquí, también saludar a Gladys Valdés en esa condición, que es un programa que la universidad ya por 10 años, ya este es el 10º año de este programa, ha contribuido en distintas instancias a poner los temas de la infancia en el debate público, en la agenda pública, desde el rol que nos corresponde desde la academia, en nuestros 3 ejes misionales, ¿cierto? La formación, la generación de conocimiento y la vinculación con el medio. También un saludo muy especial a Soledad Larraín y a Francisco Estrada, quienes nos acompañan, amigos ya de la Universidad de Concepción y en otros tantos espacios, así es que este sin duda es un panel de lujo. Nos parece que el tema de la infancia y la adolescencia es uno relevante, sabemos, y seguramente no necesito aportar ningún dato estadístico, ningún informe para que quede en evidencia las grandes deudas que nuestro país tiene con sus niñeces, con las adolescencias en distintos tipos de materias, en educación, en salud, en cuidado, en institucionalidad, en reconocimiento de identidad, en participación. Bueno, podría estar mucho rato en aquello. Hace poco tiempo compartíamos también con Cecilia y Francisco en otra actividad a propósito, ¿cierto?, de la entrada en vigor de un nuevo sistema que en caso de tener una nueva constitución además va a tener que dialogar
con ese reconocimiento constitucional, lo que sin duda será un sistema o un proceso nuevo para nuestro país, a propósito de las deudas que además tenemos no solo con la infancia, sino desde el punto de vista de la incorporación de la Convención de Derechos del Niño y aquellos principios que establece como centrales en la actuación de un Estado, como son el interés superior de niños, niñas y adolescentes, su participación en los asuntos que son de su interés, la no discriminación, el desarrollo, la supervivencia y por supuesto la autonomía progresiva, que sin duda, de gesto para el final, es uno de los temas que tensiona muchas de las discusiones constituyentes en torno a la infancia. Yo solo quiero terminar este saludo institucional de bienvenida a esta actividad, invitándoles a seguir las actividades que desde la Universidad de Concepción estamos preparando para el periodo entre el 5 de julio y el 3 de septiembre, como forma de ayudar en el proceso de difusión de los contenidos de la propuesta de Constitución, de manera que quienes tenemos que participar, que es todo nuestro país, toda la comunidad en ese ejercicio democrático y ciudadano del 4 de septiembre, podamos hacerlo debidamente informados. A partir del 18 de julio existirá de manera abierta y gratuita un curso en la plataforma Campus Abierto de la Universidad de Concepción, en que podrán conocer los distintos aspectos de manera comparada entre la actual Constitución y la propuesta que tendremos que votar. También tendremos un ciclo de clases abiertas, ¿ya? Y además una serie de informaciones que podrán encontrar en las redes universitarias, así es que invitarles a que participen de estas instancias con las cuales concretamos, ¿cierto?, esa vocación pública y ciudadana de la Universidad de Concepción. Así que un abrazo muy afectuoso y que sea una muy buena tarde y una excelente jornada. Muchas gracias, Jimena, por tu saludo de apertura a este coloquio. Quiero dejar con ustedes ahora a quien será la moderadora de este conversatorio, la profesora Cecilia Pérez Díaz, asistente social, magíster en Trabajo Social y Políticas Sociales, académica del Departamento de Trabajo Social de nuestra universidad, ministra de Estado de las carteras de Planificación y de la Mujer entre el año 2002 y el año 2006, actual directora de Servicios Estudiantiles y ya la tradicional, ¿verdad?, también del Programa Interdisciplinario sobre la Protección Integral de la Infancia, PIA, de la Universidad de Concepción, y también una destacadísima exalumna. Así que, estimada Cecilia, muy bienvenida y te dejo como conductora de esta nueva jornada de conversaciones constituyentes en el Campanil. Muchas gracias, Moira. Buenas tardes. Un saludo cariñoso a Jimena Coché, nuestra vicerrectora y coordinadora de Foro Constituyente, y a nuestras queridas y queridos invitados, panelistas, que han aceptado compartir con nosotros hoy día esta conversación. Quiero simplemente destacar algo que planteó recién Jimena, y que para nosotros como también programa de infancia de la universidad es muy importante, y que también nos liga algo en la historia. Siempre nos vamos encontrando, ¿no es cierto?, en estas historias de la infancia. Por ejemplo, con Soledad, hace 10 años cuando nació el PIA, justo después del terremoto aquí en la región, y trabajábamos desde la UNICEF, ¿no es cierto?, enfrentando las emergencias que afectaron particularmente a los niños. Surge esta invitación también a la Universidad de Concepción de tomar esta responsabilidad como universidad regional, completa, compleja, de las más importantes del país, en esta misión de formar la nueva masa crítica profesional, de generar conocimiento y vincular el ejercicio universitario con las necesidades del desarrollo de la sociedad en materia de infancia. Han pasado 10 años de eso, cumplimos 10 años como programa de infancia, por eso que nos pareció muy importante esta invitación que nos hicieran desde Foro Constituyente, desde Alumni de Abrin, para poner un poquito al día, ¿no es cierto?, entre nosotros y con quienes nos acompañan y se van sumando a esta jornada, de las proyecciones, las expectativas cumplidas o por cumplir, ¿no es cierto?, los grandes desafíos, no solo conversacionales, sino que de convivencia que nos plantea
y que nos va a plantear una eventual nueva constitución que creemos recoge, y esa es la pregunta de entrada para nuestros tres panelistas, si cuánto queda todavía por construir de la letra y el espíritu del Tratado Internacional de los Derechos del Niño, esta nueva constitución, ¿no? Al lado de las deudas que teníamos estos 30 años con la constitución del 80. Y para eso tenemos estos invitados. Yo voy a entrar de inmediato ahí porque queremos aprovecharlos, queremos que, además de escuchar lo que ellos tienen que plantear en la primera ronda, podamos conversar juntos, ¿ya? Vamos a tener, antes de presentarlos ya a cada uno, una ronda de cada uno de ellos de entre 7 y 8 minutos. Les pedimos un esfuerzo, ¿no es cierto?, ahí para plantear unas ideas centrales en cada uno de los casos, y luego abrimos preguntas del público, preguntas que nos van a ir llegando por las plataformas, y eventualmente, ¿no es cierto?, preguntas nuestras, preguntas entre ustedes, diálogo respecto a las tres grandes ideas que se planteen en esta conversación. Así que entramos de lleno a nuestra conversación, y para partir tengo el placer, el honor de dejar con ustedes a una gran mujer profesional y amiga también de nuestras tareas de infancia aquí en la universidad. Ella es Soledad Larraín Heiremans, destacada psicóloga, magíster en psicología clínica, en estudios sistémicos avanzados de la familia y la pareja, es terapeuta familiar, consultora nacional e internacional en temas de género, violencia contra mujeres e infancia, investigadora, docente en el Magíster de Psicología Jurídica de la Universidad Diego Portales, con una vasta experiencia en agencias internacionales y nacionales en materia de políticas de la niñez. Soledad, queremos escucharte, queremos oírte, y me imagino que nos traes alguna reflexión sobre las implicancias que la nueva Constitución trae para la reconfiguración de la relación entre Estado, familia, sociedad y niños. Te dejamos con el micrófono, Sole. Te cuento tus 8 minutos. Prende tu micrófono y partimos. Ya. Todavía espérate saludar y ahí me empieza a contar. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Un saludo muy especial a Moira, a Jimena y a Cecilia, que tiene la virtud siempre de hacer invitaciones que es imposible decirle que no. Mi venganza es que yo tengo, creo, el mismo poder sobre ella, entonces, pero muchas gracias, realmente me interesa mucho estar aquí con ustedes, también con mis compañeros panelistas, y creo que este es un tema que efectivamente en 8 minutos es imposible dar cuenta, y quizá va generando en la medida que uno se va metiendo en el tema múltiples reflexiones. Bueno, quisiera partir muy rápidamente señalando que en general a mí me gusta cuando uno hace un recuento sobre todo lo que yo más he trabajado, el tema de vulneración de derechos, maltrato y abuso de esa niña y niña. Generalmente cito el caso de Mary Ellen, que seguramente todos y todas lo conocemos, que es una niña, en ese momento tenía 9 años, que nació en el año 1866 en Nueva York, y que en ese momento se llamaba asistente de la caridad, que hoy día sería, digamos, una trabajadora social. Se da cuenta que esta niña está siendo brutalmente maltratada por su padrastro y por su madre, con todo tipo de lesiones en su cuerpo, en riesgo, digamos, grande de morir, y empieza a hacer los intentos y va a las distintas agencias que existían en ese momento para ver cómo dictar una medida de protección, e incluso ella la quería llevar a vivir con ella misma. Bueno, eso fue imposible con el abogado, con la policía, etcétera, porque en ese momento no existían leyes que hablaran del maltrato hacia los niños por sus padres o cuidadores.
Y al final ella, en medio de su desesperación, se dirige a un miembro de la Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad contra los Animales. Y en el juicio, digamos, se logra salvar la vida de esta niña, aduciendo que ella merecía una protección al menos equivalente a la protección que tenía un perro en ese momento. Creo que esto, bueno, de esto han pasado más de 150 años, y el año 1979, 100 años después de Mary Ellen, digamos, y esta defensa, Suecia es el primer país que prohíbe sancionar el castigo físico por parte de padres y cuidadores. Francia, que siempre uno mira como la cuna de la civilidad, digamos, 40 años después, recién el año 2019, suprime el castigo corporal, después de haber recibido una sanción de parte de la Comunidad Económica Europea el año 2015, y en esos momentos las encuestas daban cuenta de que el 80% de la población no estaba de acuerdo con dictar una ley que prohibiera el castigo corporal, tanto por parte de los padres como por parte de los educadores, que es parte importante, o fue parte importante, digamos, de la educación. Entonces, esto para ejemplificar cómo el avance que implica avanzar en los derechos de los niños y niñas, el rol que juega la familia y la cultura que vamos modificando lentamente, pero que todavía está muy fuerte en nuestra sociedad, es absolutamente relevante. Ahora, en relación a la convención, al borrador de la nueva constitución, para ser, digamos, exacta, hay un avance significativo de partida, porque del 80 no hay nada sobre infancia, o sea, no es tan difícil avanzar, pero más allá, digamos, de eso, hay un avance significativo cuando se plantea que los niños, niñas y adolescentes son titulares de todos los derechos y garantías que están establecidas en la Constitución, y también en las leyes y tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile, dentro de los cuales juega un rol central la Convención de Derechos del Niño. Eso queda en la Constitución, lo que significa un avance sustantivo. A eso le agrega que el Estado tiene el deber prioritario de promover y respetar y garantizar sin discriminación los derechos de las niñas y adolescentes, y agrega lo que decía la Jimena, resguardando su interés superior, su autonomía progresiva, que estoy totalmente de acuerdo que va a ser un tema muy importante de debate, y esta discusión va a cruzar todos los sectores políticos, su desarrollo integral y asegurar su participación. Ahora, se expresa directamente, digamos, el tema, cómo abordar el tema de la violencia, donde se dice que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra toda forma de violencia, de alguna manera retomando lo que dice la Convención, maltrato, abuso, explotación, acoso y negligencia. Y declara que la erradicación de la violencia va a significar una alta prioridad del Estado, y para ello diseñará estrategias y acciones para abordar situaciones que impliquen el menoscabo de la integridad personal de niños, niñas y adolescentes, ya sea que esta violencia provenga de la familia, del propio Estado o de terceros. O sea, creo que si cuando se apruebe la convención y si quedan estos artículos, significa un avance sustantivo. Sin embargo, creo que es importante, que justamente lo decía la Cecilia, que yo me iba a referir a eso, ver la relación del Estado con la familia y de la familia con los niños, niñas y adolescentes.
El resguardo de su autonomía progresiva, el derecho a ser escuchado y la participación en la vida familiar, que está resguardado en la Constitución y señala cuál va a ser el rol del Estado, no puede implementarse si no es específicamente con cambios relevantes en lo que podríamos hablar desde el punto de vista más psicosocial, como del subsistema parental, que es quien se desarrolla con los niños, niñas y adolescentes. En nuestro país tenemos suficiente evidencia de que esto no es fácil. Yo volví a mirar, digamos que lo he hecho varias veces, la organización con mis hijos, No te metas, que es como algo que es, digamos, casi un extremo de esta posición, cuando recurre de manera desesperada al Tribunal Constitucional frente a la ley de garantías, porque vamos a ver cómo va a recurrir frente a esto, en donde expresamente señala, cuando recurre, que la autonomía progresiva, la perspectiva de género y que todos los niños tengan derecho a una educación sexual integral, lo que realmente parece estupendo, ellos lo señalan que esto es anticonstitucional, estamos hablando de la Constitución del 80, porque desconoce, y aquí viene un tema muy complejo, desconoce el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos y relega, digamos, esta ley, se refería a la ley de garantía, delega el rol de los padres. Al final, cuando uno revisa, digamos, lo que plantea específicamente este grupo, y que es un argumento que se recoge mucho en discusiones en los medios, el temor es la pérdida de control y la reivindicación de este tema es relevante en todo el alegato. Por ejemplo, se dice, no podré revisarle el celular, como algo dramático, o sea, que los padres no puedan revisarle el celular a los niños, significa que los niños van a ser víctimas de todos los perversos que existen en el universo para, digamos, cometer acosos, abusos, etc. Yo me recordaba con las famosas OCA, cuando lo que más se cuestionaba era que los niños en los grupos de las más jóvenes no se acuerdan mucho esta discusión, pero el escándalo era porque los niños y las niñas que participaban en estas reuniones en los colegios les preguntaban lo que querían saber a las personas de salud que asistían. Y no era que las personas de salud les dijeran lo que ellos debían de saber, sino que los niños podían preguntar. Entonces, nosotros efectivamente vivimos en una sociedad tremendamente adultocéntrica y en donde el poder asumir conceptos como la autonomía progresiva, el derecho de los niños a informarse, a preguntar, es un tema que ha sido muy difícil de instalar. Entonces, hay diversos autores que plantean que no se puede hablar seriamente de los derechos y autonomía progresiva de los niños si a la vez lo que plantea, en este caso el Tribunal Constitucional, estamos sometiendo a los niños a marcos ideológicos ajenos a ellos mismos. En este caso sería educar a los niños en temas valóricos, anulando sus voces en las decisiones de sus vidas. O sea, el niño tiene derechos, pero derechos de acuerdo a los valores que yo le voy a inculcar, ¿no? Entonces es realmente una trampa, porque implica que le anula las voces y su capacidad de decisión en sus vidas. Y entonces nos enfrentamos al difícil equilibrio, por una parte, de los padres, tutores o cuidadores, de que quieren ejercer roles protectores, y por otra parte, cómo favorecer la autonomía. Dicho de otra manera, cómo bajo el pretexto de la protección, para que los niños no sean dañados, que es un rol que tienen los padres o cuidadores, por ejemplo, yo señalaba frente al tema del abuso o maltrato, yo hago un control abusivo de sus ideas, de su cuerpo, de su celular, etc. Foucault señalaba que la familia como un dispositivo soberano que gobierna, controla y estabiliza estructuras sociales.
señala el respeto a los mayores es una regla que más que asegurar un buen clima familiar, lo que hace es perpetuar el orden social de género del modelo capitalista y de los discursos conservadores que incluyen, desde luego, la verdad sobre la propia familia. Entonces, el borrador de la nueva Constitución avanza significativamente en relación a la estructura familiar, al utilizar el concepto plural de familias, reconociendo la diversidad de configuraciones familiares que se encuentran en el mundo, digamos, y obviamente en la sociedad chilena. Además, agrega, no solamente se queda con ese concepto, agrega la importancia de garantizarle una vida digna y se introducen las relaciones al interior de la familia entre los géneros cuando plantea los temas de cuidado y que los temas de cuidado no representen desventajas a quienes los ejercen, que todavía siguen siendo mayoritariamente el género femenino. Bueno, obviamente que esta es una diferencia importante con la Constitución del 80, que aunque no consagra una exclusión explícita de formas de familia, habla familia en singular, porque no define a la familia, sí fue funcional a la mantención de un régimen que impedía otras relaciones familiares se desarrollasen en igualdad de condiciones, y eso hay una multiplicidad de fallos que así lo demuestran. Sole, te tengo que interrumpir, ya. Sí, ya, voy Dale, terminando. cierra Sí. Y retomamos más tarde. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el planteamiento que quiero realizar? Cuando nosotros hablamos de los derechos de los niños, niñas, que están garantizados, que van a estar garantizados en nuestra Constitución, si no se modifica de alguna manera las relaciones que se dan al interior de la familia y sigue presente este control o darle esta prioridad a la familia para que pueda ejercer el control en la vida de los niños, va a ser muy difícil. Algunos temas tratados específicamente en la nueva convención, como la autonomía progresiva. O sea, no puede haber una autonomía progresiva si no somos capaces como sociedad de redefinir el rol de la familia en relación con los niños y asumir de alguna manera lo que plantea el artículo 5 de la Convención, que el rol de los padres va a ser fundamentalmente generar las condiciones para que los niños puedan ejercer sus derechos. Y para terminar, decir que yo sé que esta es una discusión tremendamente compleja, de que no vamos a resolver estos temas en la constituyente, ni la vamos a resolver, digamos, en la nueva Constitución, pero si no damos ese debate, si no abrimos esa conversación, vamos a ver que efectivamente en la práctica concreta va a ser muy difícil el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Sole, te agradezco un montón, te di un bonus track grande que voy a replicar con los demás invitados, pero es que planteaste un tema demasiado relevante, digamos, de fondo, tremendamente complejo y sensible, que por supuesto lo tomamos inmediatamente yo creo que para seguirlo ampliando en debates siguientes, no solo en esta conversación de hoy. Te pedimos que tomes un receso con tu micrófono, escuchamos a los siguientes panelistas y abrimos, ojalá, en el tiempo que tenemos la conversación. Vamos a partir entonces escuchando ahora a nuestro querido amigo Francisco Estrada Vázquez. Le queremos agradecer mucho, Francisco, por aceptar nuestra invitación. Francisco es también un destacado, reconocido abogado, magíster en Derechos de Infancia y Adolescencia, experto en temas de infancia, académico, director ejecutivo de la corporación Infajus, que trabaja en temas de representación jurídica de infancia, familia, justicia, investigador, también asociado al Centro Iberoamericano de Derechos de los Niños, CIDENI, y profesor de Derechos Civiles en las Universidades Autónoma de Chile y Alberto Hurtado. Francisco, tienes el micrófono abierto. Muchas gracias por participar con nosotros.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un orgullo estar conversando, invitados por la Universidad de Concepción por lo que representa, ¿no? Y además con esta lógica que ojalá la mantengamos per secula seculorum, ¿no? Esto de los Zoom, yo creo que nos facilita los diálogos. Pasada la pandemia, yo creo que aprendimos todo, y además este sistema asume una mecánica que a Borges le habría encantado, porque uno habla consigo mismo con el futuro, ¿no? Esto queda metido acá en alguna página web, en el Facebook de la universidad, y se puede ver después. Construimos arqueología del futuro, como dice, ¿no?, Silvio Rodríguez, por alguna canción, ¿no? Entonces, le agradezco mucho este espacio de poder comenzar a conversar sobre este tema que es tan relevante, sobre el cual hay tanta cuestión entremezclada, ¿no? El discurso ha sido, me parece a mí, muy complejo de construir por distintos factores que no parece el caso analizar, ¿no? Pero además, como suele ocurrir siempre, la niñez va al final de la cola, ¿no? Entonces yo agradezco mucho que ustedes puedan relevar este campo de discusiones y conversaciones dentro del proceso constituyente, que a veces alega llevarse todo a su paso por otros temas nomás, ¿no? Yo, en el tiempo que me asignaron, quiero compartir 4 ideas centrales que después podemos ir desglosando con más detalle, ¿no? La primera es que yo creo que el proceso constituyente ha tenido una influencia, me parece a mí, bien decisiva, algunos académicos, incluso extranjeros, ¿no? Yo identifico al profesor Roberto Gargarella como uno de los más relevantes, y el profesor Gargarella fue exitoso en poner en escena la idea de la sala de máquinas, ¿no? De no quedarnos y no repetir el error que habían cometido las últimas constituciones latinoamericanas de armar catálogos de derechos, ¿no? Y creer que ahí estábamos jugándonos todo, sin entrar a discutir la mecánica del poder, ¿no? Yo creo que eso, Gargarella fue absolutamente exitoso, y a mí me parece que es interesante esa mecánica, esa perspectiva, y es también interesante en materia de niñez, me parece a mí. De hecho, yo creo que ese fue uno de los defectos que tiene la ley de garantía, el sistema de garantía, justamente, ¿no? Que apostó históricamente, desde la academia, desde el mundo de la ONG también, por catálogos de derechos, sin darse cuenta que la cuestión del poder era una cuestión muy relevante, ¿no? A mí me parece que en ese sentido el texto que estamos ya empezando a revisar y que está saliendo de la Comisión de Armonización apuesta por eso que el profesor Domingo Lovera llamó una constitución de la niñez, una ciudadanía constitucional de la niñez, ¿no? No solamente porque extiende el derecho a voto, que ya es muy significativo y ha generado mucho ruido, porque va muy en línea con esta noción que Soledad pone al centro, anticipa que va a estar en el centro de los debates, que es la autonomía progresiva, sino porque además aparece en muchos lugares, ¿no? La participación infantil, infanto-adolescente aparece significativamente, como nunca antes había aparecido, ¿no? Para un trabajo que hicimos en CIDENI sobre propuesta de la Constitución que armamos, me tocó revisar la Comisión Ortúzar, ¿no? Yo además fui alumno de Jaime Guzmán, entonces conocía bastante con detalle incluso cuestiones domésticas de cómo surgió el texto, y me sorprendió que al menos un miembro de la Comisión Ortúzar, Enrique Evans, había planteado el tema de los derechos del niño sin objeción. Es muy curioso. Evans lo planteó y Ortúzar y otros más le dijeron, sí, claro, había que incorporar. Decían el tipo de cosas que eran novedosas y que había que incorporar, y daban por hecho que había que hacerlo, ¿no? Pero claro, después que se va Evans 67, nadie toma esa bandera. Entonces, como dice bien Soledad, que con esto se titula de jurista constitucional, ¿no? No era muy difícil mejorar el texto del 80 porque no tenía nada, ¿no? Y yo diría que ahí también tenemos una cuestión significativa, que es que hace un año y algo más yo estaba en seminarios como este, y teníamos expectativas bien bajas, que iban increciendo, pero no eran muy altas, ¿no? Y yo creo que terminamos hoy día como muy contentos, y además como se dice en el campo, como que se abrió el apetito, ¿no? Que habiendo querido más cosas todavía, ¿no? Pero creo que es un texto significativo, ¿no? Que hace ese reconocimiento del niño como un sujeto político también, y con eso entrega mecanismos de participación en la discusión política, ¿no? Y eso es algo absolutamente novedoso. Yo creo que va a enriquecer
la práctica constitucional de este texto. Lo segundo es que, lo comentábamos con Cecilia en el seminario anterior, ¿no? Yo creo que si avanza el proceso constituyente, este texto va a dejar a la ley de garantía como la ley Benjamin Button, ¿no? Esa película de Brad Pitt que aparece, nace viejo, ¿no? La ley de garantía va a envejecer muy, muy rápidamente, ¿no? Porque este nuevo Estado social y democrático de derecho pone el piso muy por encima de donde está la ley de garantía. Entonces, va a ser curioso qué hacemos con eso, ¿no? Pero no tengo dudas que eso ocurre no solamente respecto a aquellos aspectos que específicamente se mencionan en la niñez, sino en la nueva sociedad, en la nueva configuración del Estado con los ciudadanos que se construyen en el texto, ¿no? Lo tercero es que creo que ahí está en este texto, por supuesto, hay derechos universales que impactan en la niñez construidos novedosamente, ¿no? Y eso ya para mí es muy significativo. Yo creo que todo lo que es la arquitectura del derecho a educación o el derecho a la vivienda, por ejemplo, o sea, son la cuestión donde el niño hace su vida, entre comillas, normal, ¿no? Y por lo tanto, aun cuando no sean específicamente derechos de niñez, que también lo son, por supuesto, por supuesto, va a haber un impacto en el cotidiano de los niños, pueden tener un impacto muy, muy significativo, ¿no? Yo creo que ahí hay una serie de derechos universales, que implican estos dos solamente, pero que me parece a mí que son tremendamente valiosas la forma en que queda configurado la niñez. Y en cuarto lugar, y con eso ya voy cerrando, por cierto que hay además una regulación específica, múltiple y en distintos lugares, que es la novedad, creo yo, que la Convención Constituyente nos regala, ¿no? Donde hace quizás un año y medio pensábamos que hubiera un articulito que dijera derecho del niño nomás, y con eso ya estábamos felices. Hoy día nos encontramos con cerca de 10 y tantas disposiciones donde se menciona la niñez, de distintas dimensiones, desde el derecho a la madre privada de libertad, ¿no? a poder cumplir condena privilegiadamente en pena alternativa, el derecho a la vida deportiva, a la no violencia, como decía la Sole, este artículo ancla, que yo creo que todavía no tenemos número, ¿no? En el texto actual aparece como artículo 11, pero vamos a ver cómo queda, pero me parece que el texto ancla, que tiene varios incisos, ¿no? Que es el más significativo, pero hay otros artículos que van en derredor también. A mí, por supuesto, no puedo sino dejar de mencionar que, porque propuse, y en mi capítulo en el libro de Sideni, ¿no? El derecho a la asistencia jurídica especializada para niños y adolescentes, porque me parecía muy relevante que se relevase específicamente este derecho para la niñez, porque aunque pareciera absurdo, ¿no? En todo un sistema de que la justicia familia nunca había emergido como derecho, ¿no? Entonces, me parece a mí que los constituyentes acogieron la propuesta de puede parecer redundante, pero lamentablemente la realidad de la situación de la niñez ha sido muy lamentable en esta cuestión. Y esta es justamente una de esas cuestiones que me parece a mí que se enlaza con eso que Carrera le llama la sala de máquina, ¿no? Porque la cuestión no solamente es establecer derechos, sino que cómo se exigen esos derechos. Y para la exigibilidad de los derechos, la asistencia jurídica juega un rol significativo, ¿no? Asistencia jurídica, además, que es una noción mucho más amplia que el tema de la abogacía, ¿no? Yo suelo ejemplificar en materia de educación, ¿no? Hoy día tenemos un procedimiento de reclamación por maltrato y una serie de vulneraciones en sede educacional, con competencia con la Superintendencia de Educación, y los últimos números que pedimos el año pasado por un estudio eran muy bajos, ¿no? Yo personalmente, y asesorando a personas particularmente, he ocupado ese camino, y creo que lo que falta justamente es asesoría jurídica en esa materia, ¿no? Y esa asesoría jurídica la puede hacer equipo docente, paralegales, con una breve formación jurídica, pero no tienen por qué ser abogados los que asesoren, incluso virtualmente, a niños, a niñas, adolescentes, familias que quieran establecer algún tipo de reclamo y que no saben qué hacer, en fondo, no saben cómo articularla. La carta de reclamo, son tan inseguros de cómo hacerlo. Me parece a mí que la asesoría jurídica es mucho más que abogados, ¿no? Pero sí se pone en ese específico lugar, que es cómo ayudamos a que ese derecho que estamos reconfigurando sea realmente exigible. Esos son los 4 puntos que yo quisiera plantear a conversar con los demás panelistas y con el público. Muchas gracias, Francisco. Interesante tu mirada, ¿no es cierto?, redonda, además, ya en un paso, en un peldaño
superior de las conversaciones sobre las expectativas que teníamos, ¿no? Y creo que hay un punto importante el que hace de las expectativas, que han sido superadas justamente porque la propuesta de nueva constitución recoge este principio de intersectorialidad de los derechos, de interdependencia, de integralidad de los derechos del niño, de la Convención. Por lo tanto, no solo se resuelve hablando de los niños en la Constitución, sino que hablando de los derechos universales que también atañen o van a impactar la vida de los niños. Y lo de la representación jurídica, ni hablar. Hemos hecho seminarios completos, ¿verdad?, sobre no solo la deuda, sino que es como los pasos del no sé cuál de los animalitos es el que camina dos y retrocede uno. No sé si el escorpión, el camarón, no lo sé, pero en esa modalidad, ¿no es cierto? Y cuando cambiamos la institucionalidad de infancia del Sename al mejor niñez, por algún acto que alguien, a lo mejor tú ya con tus equipos y tus colegas los has investigado, Francisco, ¿cuál fue la razón que hizo que la prestación, ¿no es cierto?, el derecho prestacional de la representación jurídica desapareciera en el mapa de la oferta pública, y tenemos que resolverlo? Creo que la Constitución, como tú lo dices, avanza ahí. Pero para que nosotros también sigamos avanzando y no nos pille la hora y Moira nos quiera apagar la luz, vamos con Gladys Valdés, nuestra querida colega académica de la universidad, integrante también del PIA-UDEC, del programa Infancia, profesora ella, magíster en educación, directora del Departamento de Ciencias de la Educación de nuestra Facultad de Educación de la Universidad de Concepción, integrante del PIA y del Consejo Asesor de la Dirección de Equidad de Género y Diversidad de nuestra universidad, y como recordaba también Moira, es alumni, es decir, exalumna de nuestra universidad. Sin más, Gladys, te damos la palabra, tú cierras esta primera parte y vamos a la conversación después. Adelante, Gladys. Muchas gracias, Cecilia. Agradezco ser parte de este esfuerzo colectivo que está orientado a visibilizar la relevancia del reconocimiento, ¿cierto?, constitucional de la infancia. Así que muchas gracias por la invitación. Vamos a empezar un poquitito para ordenarme. Me fui hacia a lo que dice UNICEF, ¿ya? UNICEF, como bien decía Soledad, también nos da todo un marco con respecto a los niños, las niñas y los adolescentes, donde también ellos han participado y han sido parte de entregar algunos lineamientos que son fundamentales para tener una mirada más real y más cercana del mundo de los niños, las niñas y los adolescentes. Aquí nos dice que es fundamental que sean visibilizados como sujetos de derecho y como un grupo prioritario en todas las reformas legales e institucionales que enfrenta el país. Explicitar el reconocimiento a su derecho, tal como lo estipula la Convención, constituiría un gran avance. Yo creo que, y como bien lo decía Francisco y Soledad, y también Cecilia, ver hoy día lo que nos está mostrando la Convención con respecto a los niños, niñas y adolescentes, también nos abre un mundo más real, más cercano, y de hacer los cambios que son tan necesarios. Dice, si bien el reconocimiento formal de la infancia y de los derechos fundamentales de los niños, las niñas y los adolescentes a nivel constitucional es indispensable, solo un sistema de garantías explícitas a su favor puede dar debida efectividad a tales mandatos normativos. En otras palabras, no basta con hacer un reconocimiento general a los derechos fundamentales de los niños, sin reconocer a su vez los instrumentos concretos para hacerlo exigible, como bien lo decía Francisco. Frente a esto, lo quería llevar también a recordar de manera, yo creo que dolorosa, traumatizante, de algunas noticias que tuvimos sobre, por ejemplo, dice acá, lamentablemente la residencia de Mejor Niñez, ex-Sename, han sido un espacio en donde principalmente niñas y adolescentes han sido sometidas a redes de explotación sexual, dañando sus derechos sistemáticamente. Lo terrible es que esto se ha realizado en lugares que tienen que estar protegidas por el Estado. Entonces yo creo que eso
es un llamado, una alerta, un grito. Yo creo que más que un llamado, es un grito de los niños, las niñas, los adolescentes que están esperando que estos cambios realmente no se queden solamente en la escritura, sino que sean reales, efectivos. También aquí aparece otra noticia que dice: formalizan educadora de hogar del Sename luego que menores denuncian abusos sexuales reiterados. Entonces esto también nos llama y nos hace reflexionar sobre quiénes son los que están a cargo de estos hogares, cuál es el perfil de las personas que están ahí. Entonces, realmente cuando hablamos de la importancia que tienen los niños, las niñas, los adolescentes, nos damos cuenta que es un mundo que nos involucra a todos, porque de alguna manera todos somos responsables de lo que les pase a los niños y niñas que llegan a lugares que, o de alguna manera, obligados, ¿cierto? Que a veces tienen que salir de las familias por situaciones de demasiada violencia y agresividad, pero también llegan a lugares donde ven que eso no cambia, sino que es peor. Entonces después hablamos y decimos, bueno, en verdad queremos cambios, queremos algo distinto, pero ¿qué estamos haciendo realmente para que esos cambios se concreten? Y para eso leí bastante, una y otra vez, y también lo dijo Soledad, lo que la nueva Constitución está planteando con respecto a los niños, niñas y adolescentes, donde lo dice que son titulares de todos los derechos y garantías establecidas en esta Constitución, en las leyes y tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile. El Estado tiene el deber prioritario de promover, respetar y garantizar sin discriminación y en todo su actuar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, resguardando su interés superior, su autonomía progresiva, su desarrollo integral y a ser escuchado y a participar e influir en todos los asuntos que les afecten en el grado que corresponda a su nivel de desarrollo de la vida familiar, comunitaria y social. Acá también es este llamado a escucharlo y no hacer como que lo escuchamos y terminamos desde el mundo adultocentrista tomando decisiones por ellos. Los niños y niñas y adolescentes tienen derecho a vivir en condiciones familiares y ambientales que les permitan el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad. El Estado deberá velar porque no sean separados de su familia, salvo como medida temporal y último recurso en resguardo de su interés superior, en cuyo caso se priorizará un acogimiento familiar por sobre el residencial, debiendo adoptar todas las medidas que sean necesarias para asegurar su bienestar y resguardar el ejercicio de sus derechos y libertades. Continuamos. Dice: los niños y niñas y adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra toda forma de violencia, maltrato, abuso, explotación, acoso y negligencia. La erradicación de la violencia contra la niñez será declarada un asunto de la más alta prioridad del Estado y para ello diseñará estrategias y acciones para abordar situaciones que impliquen un menoscabo de la integridad personal de niñas, niños y adolescentes, sea que la violencia provenga de la familia, del propio Estado o de terceros. Esto de alguna manera el presidente Boris lo anunció en su discurso que dio el 1 de junio. La ley establecerá un sistema de protección integral de garantía de los derechos de los niños, a través del cual establecerá responsabilidades específicas de los poderes y órganos del Estado y su deber del trabajo intersectorial y coordinado para asegurar la prevención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes y la promoción y protección efectiva de los derechos de estos. El Estado asegurará por medio de este sistema que ante amenaza o vulneración de derechos existen mecanismos para su restitución, sanción y reparación. Creo que es fundamental que leamos con detención lo que nos están planteando la Convención, para que cuando nos toque en septiembre, ¿cierto?, ir a votar, lo realicemos realmente informados y donde veamos que realmente se están colocando los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes en esta nueva Constitución y que esto nos va a permitir hacer los cambios que realmente también los niños, las niñas y los adolescentes lo están pidiendo, lo están exigiendo. El presidente Boris en su discurso presidencial dijo, la cuenta pública dijo: los niños y niñas son el presente, son una prioridad para este gobierno y no deberían pasar por situaciones de violencia en nuestro país.
Ellos y ellas han sido protagonistas también de este momento de cambio y día a día nos recuerdan la importancia de temas trascendentales como el respeto a la naturaleza y los animales, la importancia de recuperar los barrios para poder jugar, poder disminuir las extenuantes jornadas laborales de padres y madres para pasar más tiempo en familia, erradicar toda forma de violencia en nuestras relaciones cotidianas y tantas cosas más. He leído sus cartas, me he emocionado con su dibujo y he escuchado su mensaje. Quiero que sepan que este es su gobierno. La siguiente dice, entre muchas acciones en esta materia vamos a potenciar el programa de captación de familias de acogida en las regiones del Biobío, la Araucanía y Metropolitana. Implementaremos más oficinas locales de niñez, crearemos el Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes, fortaleceremos la Defensoría de la Niñez y pondremos suma urgencia al proyecto que crea el Servicio de Reinserción Juvenil para terminar definitivamente con el Sename, mejorando a su vez el actual Servicio de Mejor Niñez, en todo lo que sea necesario para resguardar los derechos de la infancia y adolescencia en nuestro país. Nosotros estamos viendo hoy día que desde el presidente de la República se está hablando desde la niñez, ¿ya? Y se está hablando de lo que los niños y las niñas y los adolescentes están diciendo. Y eso yo lo valoro en el sentido en que se está de alguna manera cayendo ese mundo adultocentrista y estamos realmente bajando hacia los niños, haciéndonos, cuando hablamos tanto de empatía, de escucha activa, realmente lo estamos haciendo hoy día más piel, más cercano. Y eso yo creo que a nosotros como país y como sociedad es fundamental, es muy necesario. Y ahí también concuerdo con lo que decían mis colegas, que la educación es fundamental. Para hacer estos cambios, la educación cumple un rol esencial, que significa no solamente desde los niños, las niñas, los adolescentes, sino también los docentes, los profesores, las profesoras, educarse en estas temáticas, en este nuevo trato, en este buen trato, ¿ya?, hacia nuestros estudiantes. Y lo mismo creo que con las familias. El establecimiento educacional también ahí cumple un rol fundamental de educar a las familias, porque si no va a quedar en algo que está, es como un decreto, está ahí, ¿ah?, pero no se hace piel, pues no se internaliza, no se discute, no se conversa, no se dialoga. Va a ser un camino largo, pero va a ser un camino que al final creo que va a ser una sociedad más feliz, y unos niños y unas niñas y adolescentes también más felices consigo mismo y con la sociedad. Eso. Muchas Me apasiona gracias, un poco Gladys. este tema, así que, No, muchas gracias. Gracias también por aceptar este enorme desafío de hablar cosas tan importantes en tiempos breves. Te agradecemos también, Gladys, por haber puesto en pantalla, además, el texto para que los siguieran, ¿no es cierto?, la lectura, quienes nos acompañan en las plataformas, y retomando las ideas que planteó, ¿no es cierto?, Soledad al principio, Francisco después, respecto de estos temas tan neurálgicos en las posibilidades de cambio en nuestra relación como sociedad, como Estado, como familias, con los niños, niñas y adolescentes. Moira, tenemos preguntas, algunas preguntas, ¿no es cierto?, tanto en quienes están con nosotros en esta plataforma del webinar como en Facebook. ¿Tú me dirás? En Facebook hay unos saludos, A ver, ya. especialmente para Soledad, de Patricia Larrea. Así que ahí están también viéndonos, y básicamente las preguntas concretas están en este chat de preguntas y respuestas. Bueno, entonces, tengo un par de preguntas acá y luego, si todavía nos quedan unos minutos, ¿cierto, Moira? Tú tienes que ser benévola con nosotras y con nosotros. A ver, tengo preguntas de Natalia Torres y de Teresa García, que están en el webinar. Estas son las que yo puedo leer. Respecto de lo que planteaste al principio, Sole, dice sobre el maltrato, ¿no es cierto? Interesante el tema del maltrato,
y me surge la inquietud desde el punto de vista más pasivo. ¿Es violencia también el que los padres ocupen, comillas, la nana virtual? Y me refiero a la entrega de celulares por extensas horas, sin control a los niños, o en forma complementaria sustituta, permitir videojuegos, etcétera, etcétera, y con todas las implicancias que eso tiene para los niños. Dice, ¿qué rol le cabe al Estado respecto de esto, bajo este planteamiento? ¿Es una violencia pasiva con gran impacto en la sociedad que se vio fortalecida en la pandemia o no? ¿Podríamos considerarlo como una categoría de violencia o de maltrato? Y también ella misma pregunta sobre todo esto que estamos planteando como desafío y que recoge en la convención, y esto yo creo que es para todos los panelistas, ¿cómo hacer para llegar a la toma de conciencia sobre estas nuevas, ¿no es cierto?, nuevos estándares? Esto lo pongo yo en la pregunta, en la conciencia de los padres. ¿Cómo trabajar con los padres en esta nueva forma de relación con los niños, las niñas y los adolescentes? Y luego las voy a leer todas para que también tome Francisco y Gladys eventualmente. Una pregunta también de Teresa que dice, ¿cómo evalúan ustedes o cómo evaluamos la actual institucionalidad que nosotros tenemos en Chile para garantizar lo que establece la Constitución, ¿no? ¿Cómo estamos preparados institucionalmente para enfrentar esto y sobre todo cómo bajar los espacios locales? ¿Cuáles son los desafíos que vienen ahí? Partimos la ronda contigo, Sole. 2 minutitos, 3 minutitos de una primera vuelta conversa. Soledad. Micrófono, Sole, porfa. Gracias. Digo que voy a tratar de imitar a Francisco, que dice 1, 2, 3, 4, que me parece maravilloso tener esa capacidad de organizar la mente y que no ser invadida por la asociación libre. Bueno, pero a ver, yo creo que hay que ser como bien rigurosos con el tema de la violencia, en términos de que no todo lo que puede afectar, digamos, el bienestar integral del niño lo vamos a llamar violencia, ¿eh? Y en ese sentido creo que referirnos específicamente a lo que es la definición de violencia y poder efectivamente ver que la respuesta, por eso, por ejemplo, creo que no le hace bien a los niños que pasarle un celular o pasarles el iPad para que puedan los padres estar tranquilos. Pero cuando eso se da en un contexto de pandemia, cuando ambos padres están en la casa trabajando, cuando la madre, aparte de trabajar, tiene que estar preocupada de enchufar en el niño, a lo mejor en el celular que todos comparten, ese comportamiento sería además victimizarla producto de que está siendo víctima de una situación. Entonces, cuando nosotros decimos, ¿qué puede hacer el Estado de esto? El Estado yo creo que puede hacer mucho y está planteado algunos temas muy interesantes en la nueva convención. El Estado puede hacer mucho primero, en el tema de la conciliación, la vida laboral y la vida familiar. ¿Ah? Cómo efectivamente se generan condiciones ya, el acortar la jornada de trabajo es un factor importante que puede, digamos, incidir en que efectivamente los padre, madre o los cuidadores tengan más tiempo para una crianza más presente y no tener que suplir la crianza, porque no se puede hacer por otras formas como instalarlo en los medios de comunicación. Creo que se puede efectivamente favorecer vivienda, favorecer transporte, favorecer lugares de trabajo, favorecer el tema de que aquí se planteó de un trabajo en el territorio, o sea, que hay una multiplicidad de políticas públicas que permitirían generar una mejor relación, permitirían ejercer una mejor relación al interior de la familia. Eso digamos, como para no seguir culpabilizando a los padres. Y lo otro que quería señalar, en relación al tema de la institucionalidad, sé que aquí hay muchos temas que hay que ver, digamos, pero me gustaría en relación al tema de la infancia poder plantear 2 o 3
títulos, digamos. Creo que efectivamente no estamos preparados en términos de institucionalidad ni de políticas públicas para poder garantizar los principios que van a estar consagrados en la Constitución y que va a ser un largo camino legislativo, pero también de cambio programático, y también que no tenemos que dejar de lado, y a eso me refería yo cuando hablaba del tema de la familia, de un cambio cultural. O sea, aquí el que somos una sociedad de derechos cambia absolutamente la forma de entender la relación del sujeto con la sociedad, con el Estado y obviamente de la familia. Entonces ahí yo creo que hay temas que hemos postergado durante mucho tiempo. La Cecilia que ha sido ministra, yo sé que estos han sido temas que ella ha planteado en su época, como el tema, por ejemplo, del trabajo intersectorial, que es fundamental para dar una respuesta integral al desarrollo de la infancia, por ejemplo, abordar el tema de trabajo intersectorial, el poner el foco más que en las carencias, que también lo hemos dicho muchas veces, en el tema de bienestar y cómo generamos una política hacia la niñez y adolescencia con el foco en el bienestar y no con el foco en protección especializada que son para los niños que ya fueron vulnerados en sus derechos. Cómo si ponemos el foco en el bienestar nos adelantamos a esa situación y fortalecemos las políticas universales en lugar de que la infancia durante mucho tiempo, la única política existente que hubo fue Sename, que era exclusivamente protección especializada y una muy mala política, salvo cuando Francisco estuvo a cargo, que fue una excepción, digamos, a lo que ha sido el Sename. Te han dejado, Francisco, el pase directo. ¿Ah? Francisco. Sobre las preguntas y los comentarios de Sole. Sí, bueno, yo creo que efectivamente, comparto por supuesto que estamos en una situación crítica. Yo creo que es bueno pasar a avisos comerciales. Mañana va a salir las observaciones finales del comité al informe que Chile presentó la semana pasada. Salen mañana, se publican mañana. Ya. Mañana 9 de la mañana, yo creo que va a estar publicada ya. Yo creo que viene alguna cuestión significativa, sobre todo vinculado a varias de las cuestiones que estamos conversando. El comité le preguntó específicamente al Estado chileno, por ejemplo, por qué la pregunta que tú hacías antes, el tema del programa de Mi Abogado, por qué era tan, siendo un avance en calidad, su marco era tan estrecho, ¿no? Y había tanto niño que quedaba sin defensa. Fue una pregunta muy específica que él se le planteó. Entonces yo creo que ahí, haciendo pie en esas observaciones finales, yo creo que va a ser mucho más contundente el estado del arte como estamos. Yo también, el tema, creo que es bueno mencionarlo, aunque no tiene directamente que ver con esto, acaban de designar una nueva miembro argentina, muy querida, muy amiga de varios que estamos acá, Mari Belov, ¿no? Que es muy esperanzador, ¿no? La Mari, aparte de ser la experta más relevante del tema de derechos niños latinoamericana, tiene el tema de la protección de las niñas muy significativamente. Está proponiendo un cuarto protocolo facultativo de la Convención justamente respecto a los derechos de las niñas. Y a mí me gusta que en la Constitución haya 2 o 3 momentos en que se habla de las niñas específicamente, ¿no? Yo creo que hay un gesto que hace justamente haciendo este cruce interseccional, ¿no? Entre niñez y otras cuestiones, y género, y otras cuestiones. Entonces me parece a mí que hay un caldo cultivo ahí que puede ser bien dinámico en torno a la construcción de rutas de avance en algunos aspectos muy específicos, ¿no? En la cuestión institucional, yo creo que tenemos nuevamente también los 2 servicios quedan cortos con estos nuevos derechos, ¿no? Los 2 servicios que reemplazan Sename y la institucionalidad entera, creo que del sistema de garantía queda corta. Piensa tú solamente, por ejemplo, que tanto la ley de garantía como el servicio de protección especializada, el sujeto de atención es hasta los 18 años, ¿no? Entonces, si a una niña la violan a los 7 años, 11 meses, el sistema te dice, no, es que yo no la puedo atender, ¿no? Porque usted en un mes más sacaba por así decirlo, su credencial acá, ¿no? Eso es una barbaridad, ¿no? Es una barbaridad porque el proceso reparatorio va a durar muchos años. Lo que uno debería pensar, la lógica, incluso la lógica del sistema penal, bueno, lo que importa es lo que ocurrió mientras era
niño o adolescente, en el caso de la ley penal juvenil, y después, si tiene que quedarse en el sistema, se queda por muchos años. Acá, en la ley de garantía y la ley de servicio de protección especializada, eso no ocurre de esa manera, ¿no? Yo tuve el año pasado un caso de una chica de 17 años con intento de suicidio internada, y que por el tema de la audiencia le iban en 8 meses más cumplir los 18 años, y jugaba familia 8 meses antes dijo, ya sabe que esto no, yo no voy a hacer nada porque esta niña ya está por cumplir 18 años, ¿no? Eso es una renuncia al deber de protección estatal, me parece a mí, que no se va a poder condecir con estos nuevos estándares que plantea la Constitución. Entonces me parece a mí que ahí va a ser muy interesante cómo la reformulación de las leyes que tenemos y la institucionalidad que tenemos tiene que ir a alinear, subir, ¿no? Varios peldaños para poder estar a este nuevo andamiaje que nos ofrece el proceso constituyente, que en ese sentido me parece a mí tremendamente superador de los problemas que tenemos hoy día. Gracias, Francisco. Bueno, efectivamente había una pregunta ahí para ti que creo que tomaste respecto también del tema de esta prestación, ¿no es cierto?, de representación jurídica, asistencia jurídica especializada en niños, niñas y adolescentes. Creo que tenemos un enorme desafío ahí. Mira, tengo otras preguntas, tengo de hecho algunas preguntas que iban para la profesora Gladys, que quiero hay algunas preguntas, Juan, Daniel Acosta y otros te piden un poco referirte algunos a los principios, en fin, derechos y garantías de protección a la infancia, pero me gustaría también que lo hicieras a la luz de los desafíos que hay en materia educacional, o sea, en la masa crítica educacional. Tú que tienes ahí, ¿no es cierto?, en la Facultad de Educación, y entiendo que en conjunto facultades de Educación de Chile, también ligado a unas... Porque la pregunta sobre la institucionalidad no es solo sobre la institucionalidad de protección especializada, ¿verdad? Es una respuesta global del Estado y de los actores institucionales. Me parece a mí que las universidades tenemos una tremenda responsabilidad ahí, y sobre todo en la formación docente, de docentes, la formación de profesores, ¿no? En lo que tú estás. ¿Cómo dirías tú que estos principios que plantea la Convención, ¿verdad?, la de interés superior, autonomía progresiva, ¿no es cierto?, desarrollo, supervivencia, participación, ¿qué desafíos ves tú en esa institucionalidad de la educación y de la formación para la educación? Gladys. Ya, muchas gracias, Cecilia. Tremenda pregunta, porque en verdad, como bien dice Cecilia, aquí tenemos que estar todos unidos en este trabajo, ¿ya? No es un trabajo de islas. Yo creo que eso también nos ha producido algunos problemas, porque hemos visto que a veces trabajamos muy aislados las distintas disciplinas, y hoy día el llamado es que todos tenemos que estar unidos. Francisco, cuando hablaba también de esta asesoría jurídica, decía, no es necesario que sean abogados, ¿ya?, pero sí puede ser un docente que se especialice, se perfeccione en esta área y sí pueda dar una ayuda jurídica tan necesaria hoy día frente a tantos hechos de violencia que vemos en los establecimientos educacionales. Entonces yo creo que también hoy día las universidades están llamadas a hacer un cambio de cómo educamos a nuestros futuros profesores y profesoras, ¿ya? No solamente con respecto a la niñez, sino con respecto al tema de género y a otros grandes desafíos que están apareciendo. Y eso creo que es un llamado también a hacer cambio en la forma como enseñamos, en la estrategia como enseñamos, ¿ya? Y eso significa también tener profesoras y profesores con una mirada distinta de sus estudiantes, porque ellos son los que van a llegar después al aula. Entonces, cuando yo llego al aula, ¿con qué me voy a encontrar? Con una serie de problemas, dificultades, con niños y niñas también con falta de cariño, de afecto, también con problemas familiares, con problemas de droga, etc. Entonces, frente a eso, el profesor tiene que estar capacitado, tiene que estar preparado. Y creo que
Ahí a veces lo hemos perdido, ¿ya? Porque no hemos visto muy hacia responder hacia contenidos. Y nos olvidamos de la otra formación, que tiene que ver con humanizar la educación. No sé si es humanizar la educación. Creo que eso también es un gran llamado hoy día al Ministerio de Educación, que a veces los llenamos tanto de responder a ciertas estructuras y que dejamos de lado lo fundamental, la esencia, que es el trabajar realmente con las problemáticas de los adolescentes. Muchas veces desde el ministerio nos llegan, ¿cierto?, temas que hay que trabajarlos, pero se nos olvida el respeto a las diferencias individuales. Se nos olvida que un primero medio A hoy día está pasando por una problemática que puede ser su identidad sexual, y el primero medio B puede estar pasando por un tema de convivencia escolar, ¿ya? Pero a veces tendemos a pasarlo a todos los primeros medios el mismo tema. Entonces, ahí es cuando yo creo que tiene que haber un cambio, ¿ya? Ese cambio que tiene que ser, yo tengo que responder a la necesidad de mi grupo curso, ¿ya? Y eso está estipulado cuando hablamos de respeto a las diferencias individuales, pero en el quehacer, muchas veces por exacerbado, creo, entrega de documentos que muchas veces se pide, nos perdemos también en el camino, ¿ya? Y nos olvidamos de lo esencial. Hoy día yo siento que el gran llamado de los niños, las niñas y los adolescentes en los colegios es de alguna manera decir, aquí estoy yo, ¿ya? Escúchame, yo estoy aquí, tengo problemas, tengo dificultades, yo sé que tengo que sacar un buen promedio, pero también ayúdame en esto otro. ¿Ah? ¿Cómo salgo de mi pena? ¿Cómo salgo de mi duelo? No se olvide que en la pandemia muchos estudiantes perdieron a sus abuelos, a personas conocidas, etcétera. Y volvemos después a la presencialidad y no tomamos el duelo, no tomamos esos temas que también es importante trabajarlo con los estudiantes. Entonces yo creo que también es un gran desafío a la universidad y a las facultades de educación en general, de hacernos cargo de esto, de conversar entre los colegas, ¿ya? Y de ver nuestras mallas curriculares y de ver también, creo que es fundamental también el ver qué está pasando en otras universidades, que nos conectemos, todas las facultades de educación, para que realmente tengamos un piso común, ¿ya? Yo creo que eso es importante, porque si no, cada uno va a hacer lo que cree que hay que hacer, y que muchas veces eso que yo creo que hay que hacer no responde a lo real, no responde a lo que se necesita. Entonces, no se olviden que en esa edad de los adolescentes son rupturistas, no le tienen miedo a nada. Es como Superman, yo voy y yo no me va a pasar nada. Entonces, es como decir, ya, sí te puede pasar algo, pero conversemos, dialoguemos. Yo soy una convencida que a través del amor, el respeto, el trabajar la autoestima de los estudiantes y el tener apoyo del Estado y de todos sus diferentes organismos, podemos salir adelante y estar respondiendo a lo que hoy día la sociedad nos está exigiendo, porque no podemos decir, como ¿se acuerdan de la famosa no lo vi venir? No podemos decir eso, ¿ah? Porque sí, por todos lados nos están diciendo que tenemos que cambiar. Y Cecilia, sí, una cosita que tenía que decir, que cuando tú me hablabas de los principios de los derechos, creo que ahí hay uno que es fundamental, que el derecho de los niños, las niñas y los adolescentes es el derecho a vivir libre del miedo de sufrir violencia. Yo creo que eso hoy día lo tenemos que tomar, ¿ah? Las diferentes instituciones para trabajarlo con la familia, con los niños, con las niñas y con los adolescentes, porque lo peor que nos puede pasar es vivir con miedo. Muchas gracias, Gladys. Gracias por contestar la pregunta y por tu cierre. Y yo le pediría a Francisco y a Soledad, y disculpando las preguntas que pueden haber quedado todavía abiertas, que nos dieran unas últimas palabras de cierre, una reflexión
final, porque vamos ya, así se fue volando la conversación, vamos cerrando. Un cierre, una reflexión final, Francisco, y finalmente Soledad. Sí, bueno, yo diría que una cosa que va a ser muy interesante de este proceso constituyente, en la medida que ojalá avance exitosamente, es cómo los actores de los distintos lugares, como dice justamente Gladys, ¿no? Nos apropiamos de estos derechos que se están construyendo y cada uno va eh, contribuyendo justamente a que pasan del texto a la calle, ¿no? A la vida, ¿no? Eh, y eso me parece a mí que es una cuestión que debiera enriquecer la vida ciudadana, ¿no? Las comunidades deberán asumir los roles de liderazgo, exigencia, de contribución también, por supuesto, ¿no? Así que yo creo que eso es algo que me parece a mí esperanzador para los años que vienen. No solamente ver este texto como un texto que el Estado tiene que dictar ley y aplicar, implementar, que es como miramos a veces algunos cuerpos legales, sino este es clásicamente el texto que exige que la práctica surja de la comunidad, ¿no? Y eso me parece a mí que hace que los siguientes años sean muy esperanzadores. Muchas gracias, Francisco. Te agradecemos muchísimo tu aporte. Bueno, Soledad Larraín. a lo mejor para redondear lo que planteé al principio, es como cómo abordamos esta tensión entre familia y el rol de la familia y los derechos, la garantía de los derechos de los niños y niñas. Y primero decir que esta tensión es bueno que se produzca, porque en la Constitución del 80, en la medida que los niños no aparecían mencionados, ni tampoco aparecían mencionados sus derechos, entonces no había ninguna tensión. La tensión aparece cuando hay un cuerpo jurídico relevante como es la Constitución, que prioriza el tema de los derechos de los niños. Entonces, en la línea que decía Francisco, cómo las distintas instituciones se apropian de este texto y se va generando, digamos, una forma de garantizarlo. Y ahí yo voy a decir algo súper simple, pero yo creo que el primer paso que hay que dar es abrir la conversación. Creo que hay mucho temor a meterse en el tema de familia. Y creo que tampoco tenemos que caer en el tema en el otro extremo, digamos, de adoctrinar a la familia en relación a que usted tiene que hacer esto y este otro, y tenemos que respetar las diversidades familiares y las formas de relación que cada estructura familiar se da en su interior. Y pueden haber algunas que les acomode una u otra, digamos, pero que siempre eso sea sin la utilización de la violencia, sin la utilización del control y del poder. O sea, y eso significa que como cuando partimos con el tema, por lo menos la experiencia mía, con el tema del feminismo y de género, y nos atrevimos a mirar cómo estaba funcionando las estructuras de poder entre los géneros en nuestra relación, creo que es el momento también de mirar las familias y de ver cómo podemos ir generando efectivamente familias con mayores niveles de democracia, con mayor capacidad para escuchar a los niños y niñas, con mayor capacidad para permitir que se expresen, para respetar sus decisiones, y creo que ese no es un trabajo fácil, que las condiciones del entorno hoy día no facilitan, porque estamos en entornos que efectivamente aparecen muy peligrosos. Entonces el tema de la protección desde los padres se exacerba más, pero creo que si efectivamente queremos instalar un Estado de Derecho y donde los derechos de los niños sean un eje central, como lo plantea la nueva Constitución, esta conversación hay que abrirla sin temor, sin descalificaciones, atreverse a mirar y a mirar distintas miradas sin que uno vaya a ser familista o destructiva de la familia o destructora de la familia, sino que generar conversaciones sobre un tema que a mí me parece central. Muchas gracias, Soledad. Nos quedamos con ese exhorto final que
que además da sentido a este encuentro que ofrecemos, ¿no es cierto?, que ponemos a disposición de la comunidad. Como bien decía Francisco, ahora la podemos ofrecer a la comunidad local, a la regional, a la nacional, a la internacional, a los que quieran sumarse a estas conversaciones urgentes, necesarias y tan desafiantes desde el punto de vista civilizatorio, ¿no? Tanto la Constitución como esto que plantea el cierre, Soledad, de el reconocimiento de la diversidad, de la libertad, y de la vida y de las vidas posibles en las formas posibles de familia, y que esas formas posibles de vida de familia sean lugares propios en el sentido también de apropiados para la vida de los niños, las niñas, los adolescentes o los jóvenes, como decía alguien en el público también. Dejamos todos esos desafíos de preguntas abiertas a medio terminar de cerrar, porque las conversaciones son muy de fondo, y esperamos que nos puedan acompañar en otra ocasión. 1.000.000 de gracias, miles de gracias realmente a ustedes tres, Gladys, Francisco y Soledad, por donarnos un pedazo de sus vidas, de sus tiempos a esta conversación, y a poder mirar también desde esta otra perspectiva el desafío que tenemos como sociedad chilena el próximo 4 de septiembre. Tal vez una nueva república para los niños está por verse, ¿no es cierto? Tenemos también nuevas expectativas para ese proceso, y por lo menos desde acá, desde la universidad, los seguimos invitando, y por eso yo voy a dejarle la palabra ahora a nuestra anfitriona Moira, para probablemente anticipar la próxima conversación constituyente, la próxima conversación necesaria. Muchas gracias de nuevo, Sole, Francisco, Gladys, y a todos los que nos siguieron en esta sesión de este miércoles 8 de junio. Por mi parte, muchas gracias. Moira. Gracias, Cecilia. Muchas gracias por esta rica y necesaria conversación sobre niñez, adolescencia en la nueva Constitución. Y siempre un buen diálogo, el tiempo se hace breve, ¿eh? Así que tenemos que seguir con estos encuentros. Así que, estimada Soledad, Gladys y estimado Francisco, agradecerles sus relevantes reflexiones y aportes que han realizado en este encuentro, y por compartir de manera generosa sus visiones sobre las propuestas realizadas por la Convención, la discusión en la que estamos, ¿verdad?, de cómo visibilizar a niñas, niños y jóvenes como sujetos de derecho y como uno de los grupos prioritarios en una nueva cultura de convivencia y de respeto que efectivamente requerimos implementar en nuestro país. Nuestro rol como universidad es generar estos espacios para difundir los contenidos propuestos para la nueva Constitución y el proceso que estamos viviendo, ¿verdad? Y efectivamente el plebiscito de salida de septiembre. Quiero recordar que esta grabación quedará disponible desde mañana en los sitios de alumni.udec.cl y foroconstituyente.udec.cl para que puedan volver a revisarle, por supuesto, si quieren compartir con otras personas. Queremos agradecer a las entidades de nuestra universidad que hacen posible, ¿verdad?, este ciclo, al programa Foro Constituyente, a la Unidad de Santiago, a la Dirección de Comunicaciones y, por supuesto, acá en nuestra red Alumni. También dar las gracias al público por sus aportes y preguntas, la que efectivamente enriquecieron la conversación, evidenciando una vez más, ¿verdad?, la importancia de la participación de ustedes y de generar estos espacios de diálogo que están pensados precisamente para que podamos compartir en comunidad. Antes de concluir la jornada de hoy, quiero invitarles al próximo coloquio. Allí está el nombre: Sistema Económico y Medio Ambiente en la Nueva Constitución, otro tema de gran relevancia que tendremos el próximo miércoles 22 de junio con un panel muy destacado también, ¿verdad? La doctora Gladys Vidal, Nicolás Perroné, Cristian Echeverría, y moderado por nuestra académica Alejandra Stern, miembros, muchos de ellos también del programa Foro Constituyente. Así que quiero dejarles cordialmente invitados para inscribirse en la página de alumni.udec.cl, y los espero entonces en 15 días más, ¿verdad?, el miércoles 22 de junio.
junio. Así que muy buenas tardes y reiterar el agradecimiento a nuestros invitados de hoy día. Así que tengan una Gracias. término de jornada. Adiós, Chao, muchas gracias. gracias. Chao, chao. Chao. Chao, muchas gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias, Moira y Cecilia. Gladys, chao. Chao.